su señoría. Se acaba entonces de integrar la sala de decisión número 4 con la presencia de los magistrados Fabio Iván Afanador García e Israel Soler Pedrosa y el suscrito Félix Alberto Rodríguez Riveros. A continuación entonces escucharemos los alegatos de la parte demandante, para lo cual se dispondrá de 20 minutos máximo. Ojalá que no los tomemos todos, que sea muy conciso y preciso el alegato. Señor apoderado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Muy buenos días para los demás magistrados que conforman la sala de decisión. Mis alegatos, tal como se expresó en el escrito de la demanda, honorables magistrados, se pretende obtener la declaratoria de nulidad del oficio 8877, el LAT GA SDP del 7 de abril de 2014, que reposa a folio 65 del expediente que nos ocupa, por medio del cual el director general de la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, negó en su debida proporcionalidad el 50% de la asignación de retiro que hoy se pretende al señor Juan Carlos Sánchez Osorio, toda vez que laboró más de 15 años, tal como lo establece el decreto 1212 de 1990 en su artículo 144. Esto es desde el día 8 de mayo de 2009, fecha esta en la que se profirió el acto administrativo por medio del cual se retira de la institución policial al aquí demandante por investigación disciplinaria en un acto de ejecución. Asimismo, su señoría, se puede observar en el expediente que el señor Juan Carlos Sánchez Osorio ingresó a la institución el día 7 de abril de 1995 como alumno. Seguidamente, el 4 de abril del 96, se gradúa como patrullero, nombrado mediante resolución 01914 del 10 de abril de 1996, que el acto administrativo que posteriormente la Dirección General de la Policía Nacional destituyó mediante resolución número 01300 del 8 de mayo de 2009, al aquí demandante Juan Carlos Sánchez Osorio, por medio del cual el director de la Policía Nacional ejecuta una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 15 años. Tal como se puede observar en la hoja de servicio número 88202938 de fecha 27 de abril de 2009 y su adición a esta hoja de servicio, su señoría, de fecha 8 de noviembre de 2013, que obran a folios 76 y 92 del plenario que nos ocupa. Le figura un tiempo de servicio al aquí demandante de 15 años, 1 mes y 20 días. Es así que al ingresar al nivel ejecutivo como en incorporación directa, el aquí demandante en 1996, su señoría, se encontraba vigente el decreto 1091 del 27 de junio de 1995. Decreto este que fue declarado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, siendo el consejero ponente, doctor Alberto Arango Mantilla, de fecha 14 de febrero de 2007, dentro del radicado 1100-10-325-000-2004-00109-01 con número interno 1240-2004, en el que se declaró la nulidad del artículo 51 del relacionado decreto 1091 del 27 de junio de 1997, que regulaba el régimen de asignación y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo en la Policía
nacional creado mediante decreto 132 de 1995, dejando en vigencia en el mismo fallo, honorables magistrados, los decretos 1212 de 1990 y decreto 1211 de 1990 y decreto 1213 de 1990. Normas estas que regulan el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional. Es aquí donde se adquiere, por decirlo así, su señoría, y se busca la obtención de la nulidad del decreto que niega la asignación de retiro en su debida proporcionalidad del demandante, que al negarle se convoca el decreto 4433 de 2004, en su artículo 25, que regulaba la asignación de retiro de 20 a 25 años de servicio. Decreto este, señoría, como ya sabemos, fue declarado en su integridad, el parágrafo segundo del artículo 25 por el Consejo de Estado, su inexequibilidad por inconstitucional. Es así como el aquí demandante Juan Carlos Sánchez Osorio se le debe, por parte de CASUR, reconocerle la asignación de retiro, no sin antes, su señoría, la Honorable Corte Constitucional, que en sentencia C-288 de 2012, siendo el magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, de referencia al expediente D-8690, su señoría dio el alcance del principio de progresividad y por ende no regresividad, que se reduce al imperativo de aumentar el ámbito de protección de los derechos sociales prestacionales, por lo que no puede servir de base para relevar al Estado de la obligación de adoptar medidas inmediatas para la protección del derecho o evitar que se impongan las discriminaciones injustificadas para su goce efectivo. Asimismo, por parte del Honorable Consejo de Estado, refiriéndose a este principio de progresividad y no regresividad, indica que los Estados deben lograr la satisfacción plena de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Culturales, entre los cuales se hace referencia al trabajo y sus derechos prestacionales, de manera gradual y en progreso, no siendo dable el principio que el Estado, so pena de vulnerar el mandato progreso, disminuya el nivel de protección que ha alcanzado por la vía de gradualidad, por lo que tanto a nivel internacional como nacional se le ha considerado que uno de los imperativos derivados del referido principio de progresividad es la prohibición de retroceso o regresividad. Es por estas razones, señoría, que se debe acceder a las pretensiones del escrito de demanda aquí incoada ante su honorable despacho y ante la sala de decisión, señoría. En los anteriores términos doy por presentado mis alegatos de conclusión. Gracias. Seguimos, ¿cierto? Escuchados los alegatos del apoderado de la parte demandante y teniendo en cuenta que no asistió a esta audiencia el apoderado de la parte demandada ni el Ministerio Público, la sala de decisión número 4 procede a proferir de manera verbal sentencia que pone fin a la primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que actúa como demandante el señor Juan Carlos Sánchez Osorio y como demandado la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, proceso al que le correspondió la radicación número 15-001-2333-000-2014, 0031600. Sentencia que se profiere en los términos siguientes. En primer término voy a referirme a las tesis de la parte demandante, la tesis de la parte demandada y seguidamente señalaré cuál es la tesis de la sala. Los alegatos y los argumentos planteados en la demanda
por el apoderado de la parte demandante permiten concluir que la tesis que en términos generales propone el demandante se puede sintetizar en los siguientes términos. Debe reconocérsele la asignación de retiro al señor Juan Carlos Sánchez Osorio, tomando en consideración los requisitos del artículo 144 del decreto 12 de 1990, que por ser la norma aplicable al personal vinculado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En segundo, o como segunda parte de esta tesis, se señala que como quiera que la causal de retiro del demandante del servicio activo fue por mala conducta, para el reconocimiento de asignación de retiro deberá demostrarse que al momento del retiro tuviera 15 o más años de servicio, circunstancia que acredita pues laboró por un periodo de 15 años, 1 mes y 20 días. Así se sintetiza la sala la tesis de la parte demandante. La tesis de la parte demandada se contrae a señalar que para el reconocimiento de la asignación de retiro, los requisitos que sobre el particular establece el decreto 3344, podemos verificar que me asaltó una duda, ¿es 3344 o 4433? Es 4433. Muchas gracias. De 2004, vuelvo a repetir la tesis, entonces para el reconocimiento de la asignación del retiro, los requisitos que sobre el particular establece el decreto 4433 de 2004, pues esta era la norma que se encontraba vigente al momento de su retiro del servicio el 26 de marzo de 2009. Y en segundo término, o como segunda parte de esta tesis, el demandante fue retirado por voluntad propia y en consecuencia no cumple los requisitos de tiempo de servicio que el decreto 4433 de 2004 establece para esa causal de retiro, que debe ser mínimo de 25 años. La sala, por su parte, propone la siguiente tesis. Aun cuando al personal de la policía vinculado al nivel ejecutivo le son aplicables para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro los requisitos prescritos en el artículo 144 del decreto 1212 de 1990, lo cierto es que el demandante, al haberse retirado del servicio por solicitud propia, debió acreditar 20 o más años de servicio a la institución, tal y como lo señala la norma en cita, presupuesto que en esta oportunidad no se satisface, pues se encuentra acreditado haber laborado por un periodo de 15 años, 1 mes y 20 días. Conocidas las tesis como se han dejado expuestas, es bueno indicar que el problema jurídico se contrae a determinar, en primera medida, si se debe reconocer la asignación de retiro del demandante, aplicando para ello los requisitos que sobre el particular establece el decreto 1212 de 1990 o los señalados en el parágrafo segundo del artículo 25 del decreto 4433 de 2004. Y precisado lo anterior, se tendrá que establecer cuál es el requisito de tiempo de servicio válido para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante, tomando en consideración la causal por la cual se produjo su retiro del servicio activo de la Policía Nacional. Para definir este problema jurídico planteado, la sala abordará el estudio de los siguientes aspectos. Primero, la profesionalización de la Policía Nacional. Segundo, el reconocimiento de la asignación de retiro del personal vinculado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, norma aplicable. Y tercero, requisitos establecidos en el decreto 1212 para el reconocimiento de la asignación de retiro. Y en cuarto lugar, la solución del caso concreto.
El primer aspecto entonces en estudio es el de la profesionalización de la Policía Nacional. Y es por todo sabido que con ocasión de la expedición de la Constitución de 1991, pues se hizo una transformación sustancial y estructural del Estado colombiano, que de ser un Estado de Derecho pasó gracias a la Constitución del 91, a constituirse en Estado social de Derecho, transformándose de manera significativa la estructura del Estado, la organización y su funcionamiento, dado que hacia el futuro, pues el Estado tenía que o debe cumplir la función de mejorar las condiciones materiales de vida de los asociados. En esas condiciones, la mayor parte de la legislación colombiana se modificó y particularmente hubo un hecho relacionado con el funcionamiento de la policía que determinó, junto con el otro, el cambio de la Constitución, la necesidad del cambio de organización de la policía, debido a la crisis que venía sometida en materia de legitimidad, dados los problemas que presentaba, entre otros muchos, el de la corrupción de sus integrantes. Por esa razón, se procuró la profesionalización de la policía. Para ser policía hasta ese momento no se requería ningún título de formación y a partir de la normatividad nueva se exige como mínimo ser bachiller, acreditar el título de bachiller. Esta función de reforma y de profesionalización de la policía la asumió el legislador a través de la Ley 62 de 1993, cuyo artículo 6 definió que la Policía Nacional estaba integrada por oficiales, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la institución y por los servidores no uniformados pertenecientes a ella. Esta norma, sin embargo, no contempló el nivel ejecutivo, que posteriormente el gobierno creó a través de decretos reglamentarios de la Ley 62, que fueron por lo menos parcialmente declarados inexequibles, y entonces se expidió una nueva ley, la Ley 180 de 1995, cuyo artículo primero dispuso otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada nivel ejecutivo. La norma, la Ley 180, por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada nivel ejecutivo, modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la carrera profesional de oficiales, suboficiales y agentes. Entonces, dispuso, como ya lo indicamos en el artículo primero, otorgar facultades al gobierno nacional para desarrollar la carrera policial denominada nivel ejecutivo. Este artículo primero dispuso que la policía estará integrada entonces por oficiales, personal del nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, alumnos por quienes presten el servicio militar obligatorio en la institución y por los servidores públicos no uniformados, los cuales estarán sujetos a las normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo estableciera la ley. Por otro lado, el artículo séptimo de la ley citada
dispuso que la creación del nivel ejecutivo no podía discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación actual de quienes, estando al servicio de la Policía Nacional, ingresen al nivel ejecutivo. El gobierno, en ejercicio de las facultades que le otorgaba la Ley 180, reglamentó el nivel ejecutivo mediante el decreto 1791 de 2000, y en lo que atañe al ingreso de este personal a la policía, dispuso este decreto que el mismo se podría hacer de dos formas. Una, directamente, y tal como lo regula el artículo 8º de dicha disposición, es decir, agotando los requisitos previstos en este artículo 8º, los procesos de selección y demás. Y en segundo término, por solicitud de traslado de acuerdo a lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 de esta norma, en tanto establece que los agentes oficiales, suboficiales y personal no uniformado de la policía podían solicitar el ingreso al nivel ejecutivo bajo el cumplimiento de determinados requisitos. En ese mismo contexto, entonces, vamos a ver las normas que rigen el reconocimiento de la asignación de retiro del personal vinculado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Para adentrarnos al estudio de este aspecto, entonces considera la sala pertinente indicar que el mismo se aborda a partir de lo expuesto por la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado, en auto de 14 de julio de 2014 y de lo analizado en la sentencia proferida por la sección segunda de dicha corporación de fecha 12 de octubre de 2012. Así, debe señalarse como primera medida que el artículo 150 de la Constitución prescribe que corresponde al Congreso definir el régimen prestacional de la fuerza pública. A su vez, el artículo 218 de la Constitución establece que la ley determinará el régimen de carrera, prestacional y disciplinario de los miembros de la Policía Nacional. De estos presupuestos constitucionales queda claro entonces que la regulación salarial y prestacional de este personal se haya reservado a la ley, sin que admita en su desarrollo otra modalidad normativa, de tal suerte que cuando se trate de regular prestaciones sociales que pretendan cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, como en este caso la asignación de retiro, deberá tener en cuenta la ley marco, entre otros presupuestos, la edad, el tiempo de servicio, el monto y el ingreso base de liquidación, es decir, los factores que integran el régimen de transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto que se repite, existe una cláusula de reserva legal. Antes de la Constitución del 91, aquellos aspectos básicos del régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública que por mandato constitucional se deben hoy fijar por ley marco, se encontraban definidos en los decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, los cuales fueron proferidos por el presidente de la República en uso de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 66 de 1989. Estas materias fueron reguladas mediante decretos leyes, por cuanto la Constitución de 1886 en ningún momento sometió a la fijación del régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública a su consagración y desarrollo mediante la tipología constitucional de la ley marco. Por el contrario, la cláusula general de habilitación presidencial para actuar como legislador extraordinario permitió al presidente regular indistintamente dichos contenidos prestacionales. Así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia 1240 de 2007.
En consecuencia, los decretos 1212 y 1213 resultan ser las primeras disposiciones a las cuales hemos de remitirnos en tratándose de la asignación de retiro de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional. Particularmente, el artículo 144 del decreto 1212 de 1990 establece que los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de 15 años, y aquí quiero hacer mucho énfasis, por una de las siguientes causales: por llamamiento a calificar servicios, por mala conducta, por no asistir al servicio por más de 5 días sin justa causa, por voluntad del gobierno o de la dirección de la Policía Nacional, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, por disminución de la capacidad psicofísica o por incapacidad profesional o por mala conducta o por conducta deficiente, Y los que se retiren o sean separados con más de 20 años de servicio tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta a que por la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al 50% del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de dicho estatuto por los 15 primeros años de servicio y un 4% más por cada año que excede a los 15 sin que el total sobrepase el 85% de los haberes de actividad. En el mismo sentido, el artículo 104 del decreto 1213 de 1990 define los parámetros para el reconocimiento de asignación de retiro de dicha institución. Y voy a reiterar lo indicado o lo dispuesto por el artículo 144. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de 15 años por 1, llamamiento a calificar servicios, 2, por mala conducta, 3, por no asistir al servicio por más de 5 días sin causa justificada, 4, por voluntad del gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, 5, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, 6, por disminución de la capacidad psicofísica, 7, por incapacidad profesional, 8, por conducta deficiente. Y los que se retiren o sean separados con más de 20 años de servicio tendrán derecho, a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta, a que por la caja de sueldos de retiro de la policía se les pague la asignación mensual de retiro equivalente al 50% de las partidas, del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de dicho estatuto por los 15 primeros años de servicio y un 4% más por cada año que exceda a los 15, sin que el total sobrepase del 85%. Retomando lo indicado momentos antes en relación con la creación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, mediante la Ley 180 de 1995, el presidente de la República, en el desarrollo de la Ley Cuarta del 92, profirió el decreto 1091 de 1995, mediante el cual se expidió el régimen de asignaciones y prestaciones para dicho personal, fijando en su artículo 51 los requisitos para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro. Esta norma determinó que los tiempos de servicio mínimos debían ser de 20 y 25 años para tal reconocimiento de acuerdo a la causal que produjera el retiro. Lógicamente, este artículo fue declarado nulo
por la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia de 14 de febrero de 2007, sustentando el Consejo de Estado tal fallo en que se desconoció una cláusula de reserva legal en cuanto al tiempo de servicio para tener derecho a la asignación de retiro, puesto que este era un asunto propio de una ley marco, y de otro lado se precisó que se desconocía la protección especial prevista en el parágrafo del artículo 7º de la Ley 180 de 1995 para el personal de la Policía Nacional que decidió hacer parte del nivel ejecutivo. Luego, el presidente profirió el decreto 2070 de 2003, que regulaba el régimen prestacional de la fuerza pública y específicamente la asignación de retiro del nivel ejecutivo de la policía. Sin embargo, este decreto también fue declarado inexequible mediante sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004, al considerar que la materia regulada era competencia exclusiva del Congreso mediante la expedición de una ley marco. Por eso, entonces, en atención a la normativa constitucional, se expidió la Ley Marco 923 de 2004, norma que en su artículo 3 definió los elementos mínimos del régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de esta correspondientes a los miembros de la fuerza pública. Respecto de la asignación de retiro, el numeral 3.1 del precepto normativo en cita definió que el mismo se fijaría exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro sería mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigiría como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A su vez, determinó que a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, a la fecha de entrada en vigencia, no se les exigiría como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta ley, es decir, de la 923 de 2004, cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. Ha de indicarse entonces que esta disposición cobija a todos los miembros de la fuerza pública en servicio activo, en particular a los miembros de la Policía Nacional y concretamente al personal perteneciente al nivel ejecutivo de esta institución, sin que hiciera distinción a la forma de vinculación, es decir, con independencia a que se hubieran incorporado a dicho nivel por homologación o de forma directa. La Ley 923 de 2004 fue reglamentada por el decreto 4433 del mismo año, el cual dispuso en su artículo 25, parágrafo 2, respecto de la asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del decreto lo siguiente. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto sea retirado con 20 años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía, por delegación o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de 25 años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta a que por la caja de sueldos del retiro de la policía se les pague una asignación mensual equivalente a un 75% del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto por los primeros 20 años de servicio y un 2% por cada año que exceda de los 20, sin que en ningún caso sobrepase el 100%. Es evidente que esta norma que acabamos de leer transgrede los límites fijados por la ley marco, por la ley 923 de 2003,
y ello llevó a que la misma fuera declarada nula por la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia de 12 de abril de 2014, al considerar que la norma acusada excedió lo dispuesto por la ley marco e invadió competencias legislativas. Al ser declarado nulo el parágrafo 2 del artículo 25 del decreto 4433 de 2004, norma cuyos destinatarios eran los miembros del nivel ejecutivo que habían ingresado antes de la vigencia del referido decreto, esto es, antes del 30 de diciembre de 2004, fecha en la que entró a regir, en la que entró igualmente en vigencia la ley 923 de 2004, se tiene que, para determinar la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo, hay que, en primer lugar, descartar las normas que perdieron vigencia, esto es, los decretos 1091, artículo 51, el decreto 2070 de 2003, el decreto 4433 de 2004, parágrafo 2 del artículo 25, como se explicó anteriormente. Y en segundo lugar, hay que remitirse a las normas vigentes que regulan el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional, es decir, los decretos 1212, 1213 de 1990, que por disposición del parágrafo séptimo del artículo de la ley 180 del 95, constituían para ese momento los mínimos para quienes, estando al servicio de la Policía Nacional, decidieron ingresar al nivel ejecutivo. Conclusión, es el artículo 144 del decreto 1212 de 1990, la norma aplicable a la asignación de retiro en el presente caso. A continuación vemos o estudiaremos los requisitos de tiempo mínimo de servicio establecidos por los decretos 1212 y 1213 para el reconocimiento de la asignación de retiro. Definido entonces que las normas para el reconocimiento de la asignación de retiro aplicable al personal del nivel ejecutivo son los decretos ya citados 1212 y 1213 de 1990, se procederá a determinar cuáles son los requisitos que, en tratándose de tiempo mínimo de servicio, debe observar el personal del nivel ejecutivo para acceder a esta prestación. Así, tal como se decantó en acápites previos a esta providencia, el artículo 144 del decreto 1212 del 90 regula la posibilidad de retiro a los 15 años de servicio en los siguientes eventos: por llamamiento a calificar servicios, por mala conducta, por no asistir al servicio por más de 5 años sin justa causa, por voluntad del gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, por disminución de la capacidad psicofísica y por incapacidad profesional o por conducta deficiente. A su vez, esa norma consagró un tiempo mínimo de 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro para quienes, 1, se retiraran por voluntad propia y 2, fueran separados del servicio. En los dos casos, 15 o 20 años, dispuso el aludido precepto que tendrán derecho a partir de la fecha que terminen los 3 meses de alta a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional les pague una asignación mensual de retiro equivalente al 50% del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de dicho estatuto, por los 15 primeros años de servicio y un 4% por cada año que exceda los 15, sin que se pueda sobrepasar el 85% de los haberes de actividad. De otra parte, específicamente para los agentes de policía, el artículo 104 del decreto 1213 de 1990 contempló la posibilidad de que los agentes de la policía accedieran a una asignación de retiro después de 15 años de 15 años al retiro por las siguientes causales:
por disposición de la Dirección General, por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, 3 por mala conducta comprobada, 4 por disminución de la capacidad psicofísica y 5 por inasistencia al servicio. Y con 20 años por solicitud propia, evento en el cual se contempló una asignación de retiro equivalente a un 50% del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este estatuto por los 15 primeros años de servicio y un 4% más por cada año que exceda de los 15, sin que en total sobrepase del 85% de los haberes de actividad. Analizados entonces los elementos jurídicos que se han dejado expuestos, pasamos a examinar el caso concreto y, en primer término, los hechos probados. Para señalar que, de acuerdo al acervo probatorio allegado al plenario, se encuentran acreditados los siguientes supuestos fácticos. 1. Ingreso e incorporación directa al nivel ejecutivo. De acuerdo a la hoja de servicios 88, 20, 29, 38, 27 de abril de 2009, el señor Juan Carlos Sánchez Osorio ingresó como alumno del nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 17 de abril de 1995, según puede verse a folio 76 del expediente. 2. Tiempo de servicio activo. Según la hoja de servicios número 88, 20, 29, 38 y 27 de abril de 2009, el señor Juan Carlos Sánchez Osorio acreditó un tiempo de 14 años, 1 mes y 18 días desde el 17 de abril del 95 al 26 de marzo de 1900. De 2000, ¿qué? Se corrige. De 2007. De 2007. No obstante, previa solicitud de la parte interesada, radicada el 12 de agosto de 2013, la Oficina de Archivo de la Policía, mediante oficio de 8 de noviembre de 2013, que obra folio 92, procedió a adicionar la hoja de vida de servicios número 88, 20, 29, 38 de 27 de abril de 2009, en el sentido de incluir como tiempo de servicio el servicio militar prestado por el demandante como soldado bachiller del Ejército Nacional, dado de alta el 30 de enero de 1992 y dado de baja el 27 de enero de 1993, para acreditar en consecuencia un total de 15 años, 1 mes y 20 días de servicio. Hasta ahí podría pensarse que le asistiría derecho. Sin embargo, miremos la causa de retiro del servicio. Y para ello, entonces acudimos a la resolución número 00638 de 3 de marzo de 2009, mediante la cual el director de la Policía Nacional resuelve retirar del servicio activo de la policía por solicitud propia al demandante Juan Carlos Sánchez Osorio, ver folio 234. Acto administrativo que fue notificado al subintendente el día 26 de marzo de 2009, según puede verse a folio 80 del expediente. ...26 de marzo, así lo estamos verificando. En cuarto lugar, la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta al subintendente Juan Carlos Sánchez Osorio
en el expediente obra la resolución 1300 de 8 de mayo de 2009, mediante la cual el director de la Policía Nacional, considerando que mediante fallo disciplinario número 31 de marzo de 2009, se impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de 15 años al subintendente Juan Carlos Sánchez Osorio, y como quiera que mediante resolución número 638 de 13 de marzo de 2009 el subintendente fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por solicitud propia y en aplicación a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 734 de 2002, se resolvió registrar en la hoja de vida del demandante el correctivo disciplinario principal consistente en destitución. Entonces, hay que contrastar la fecha de retiro que se produjo mediante resolución 638 de 3 de marzo de 2009, proferida por el director nacional de la policía. Es decir, esta resolución se profirió antes y se notificó también antes de la resolución mediante la cual se sancionó disciplinariamente al señor Sánchez Osorio. Y simplemente se registró el fallo disciplinario, se registró en la hoja de vida como un hecho ya posterior a la desvinculación del servicio. De otra parte, miramos entonces la solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro, para señalar que mediante escrito remitido a la Caja de Sueldos de Retiro, el señor Juan Carlos Sánchez Osorio solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro, como se ve a folio 5463, pedimento reiterado en escrito remitido a la entidad el 27 de marzo de 2014, folio 101. La respuesta a la solicitud de reconocimiento de asignación de retiro, es decir, el oficio 8877 GAG SDP de 7 de abril de 2014, que es el demandado en esta ocasión, el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional niega el reconocimiento de la asignación de retiro al demandante por no cumplir con los requisitos de tiempo de servicio que establece el decreto 4433 de 2004. Tomando entonces en consideración los supuestos fácticos previamente señalados y la litis planteada en el presente asunto, la Sala se adentrará en el estudio y análisis de las consecuencias jurídicas que derivan de lo probado, según se ha dejado indicado. Como primera medida, a partir del decantado marco jurídico de esta providencia, debe precisar la Sala que en razón a que el demandante subintendente Juan Carlos Sánchez Osorio estuvo vinculado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, se colige que para el reconocimiento de su asignación de retiro debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 144 del decreto 1212 de 1990, norma que establece lo atinente a las prestaciones de oficiales y suboficiales y que resulta aplicable al subexámine, dado que el cargo de subintendente que ostentaba el demandado al momento de su retiro del servicio equivale, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del decreto 1791 de 2000, al de suboficial en el grado de cabo primero. Ahora bien, en lo que atañe al argumento esbozado por el apoderado de la entidad demandada,
en su escrito de contestación encaminado a indicar que la ley aplicable al demandante es el decreto 4433 de 2004, en tanto era la norma vigente momento en que se produjo su retiro definitivo. Ha de recordarse que el artículo 25, parágrafo segundo de tal precepto fue declarado nulo por la sección segunda del Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 12 de abril de 2012, precisamente por omitir lo previsto en la Ley Marco 923 de 2004 respecto al tiempo mínimo que debe acreditar el personal del nivel ejecutivo que venía vinculado a la entrada en vigencia de dicha norma para obtener su reconocimiento a la asignación de retiro, situación en la que, valga decir, se encontraba inmerso el actor. En este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que los fallos de nulidad producen efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado. Esto es, que por tener efectos retroactivos, las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto anulado, lo cual, pues, en el presente caso, favorecería las pretensiones del demandante en el sentido de que el régimen aplicable lo es el del decreto 1212 de 1990. Sin embargo, pues hay que señalar que la situación de la prestación de retiro del hoy demandante no se encontraba consolidada al momento de la declaratoria de nulidad del artículo 144 del decreto 1212 de 1990, pues el reconocimiento de la asignación de retiro se solicitó ante la entidad demandada con posterior a la calenda en que fue declarada la nulidad del precepto en mención, razón que resulta suficiente para descartar el fundamento expuesto por la parte demandada sobre este aspecto. Precisado entonces lo anterior y tomando en consideración que tal como se indicó, la norma aplicable al demandante para determinar el reconocimiento de la asignación de retiro resulta ser el artículo 144 del decreto 1212 del 90, advierte la sala que el subintendente retirado Juan Carlos Sánchez Osorio no cumple con el requisito de tiempo de servicio mínimos que la norma aludida establece para tal fin, pues se encuentra acreditado que su retiro del servicio se produjo por solicitud propia y no por mala conducta como lo aduce el demandante. En tal sentido ha de precisarse que aun cuando mediante resolución 1300 de 8 de mayo de 2009 se dispuso registrar en la hoja de vida del demandante el correctivo disciplinario principal consistente en destitución, para la sala queda claro que el retiro del servicio no se produjo como consecuencia de esta disposición, así como tampoco a raíz del fallo de 31 de marzo de 2009, mediante el cual la demandada le impuso sanción disciplinaria, toda vez que para el momento en que los mismos fueron proferidos ya se había ordenado el retiro del servicio del demandante por solicitud propia mediante resolución 638 de 3 de marzo de 2009, que como ya se dejó indicado fue notificada el 26 del mismo mes y año. En ese orden de ideas advierte la sala que el demandante no acredita el tiempo mínimo de 20 años de servicios que el artículo 144 del decreto 1212 de 1990 establece para el reconocimiento de la asignación de retiro cuando el mismo se produce por solicitud propia, pues se encuentra acreditado que el señor Juan Carlos Sánchez Osorio laboró al servicio de la institución por un periodo de 15 años, un mes y 20 días y en consecuencia no cumple con el requisito que la norma en mención exige para el reconocimiento del derecho prestacional perseguido. Los argumentos decantados entonces son suficientes para despachar de manera desfavorable las pretensiones de la demanda. Otras determinaciones, costas y agencias en derecho. Disponen los artículos 188 del CEPAC y 365 del Código General del Proceso que la parte que sea vencida debe ser condenada en costas y así se
hará en el presente caso, para lo cual la Secretaría, siguiendo los trámites contemplados en el artículo 366 del Código General del Proceso, procederá a liquidarlas. En relación con las agencias en derecho, el acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, en su numeral 3.1.2, fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia una cuantía, con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este sentido, estima pertinente la Sala fijar como agencia la suma de 1.012.153 pesos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero denegar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo de esta audiencia. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría, aplicando al efecto el procedimiento establecido en el artículo 366 del CGP. Tercero, fijar como agencia de derecho la suma de 1.012.153 pesos que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda. Esta decisión se notifica en estrados. En este caso también va a ser no. Esta es una sentencia proferida por unanimidad por los integrantes de la sala. Contra ella procede el recurso de apelación en el término de los 10 días siguientes a la fecha de celebración de esta audiencia, en los términos prescritos por el artículo 247 del CEPAC. Se ha venido fijando los audios, las correspondientes a las audiencias celebradas en este tribunal, en un archivo en las redes, especialmente en un archivo especial para que sea consultado por las personas que a bien tengan, a quienes les interese, y en consecuencia, para hacer esa fijación se requiere la autorización previa de los intervinientes, razón por la cual me permito consultarle, señor apoderado de la parte demandante, si autoriza que se fije el acta de esta audiencia en las redes sociales. Sin inconveniente alguno al respecto, señoría. Muchas gracias. Antes de dar por terminada esta audiencia, procedemos a verificar que el audio correspondiente haya quedado debidamente grabado. Se nos informa por la abogada asistente auxiliar en esta audiencia que efectivamente ha quedado debidamente grabada, de tal forma que, no siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada la misma, siendo las 12:30 de este día 9 de marzo de 2015. Muchas gracias.